No se pierda la entrevista que vamos a tener en el día de hoy, en este momento, con la doctora Ángeles Figueroa, aquí en México. Vamos a estar hablando sobre bufo alvarius, ayahuasca, DMT, ketamina segunda parte. Si no viste el video anterior, búscalo, está en el canal, ¿ok? Y LSD, ¿ok? Vamos a ver para todo lo que se está utilizando estas hermosas herramientas hoy que estamos tanto con el tema de salud mental. No te lo pierdas. Vamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No se pierdan la entrevista que vamos a tener el día de hoy, ¿sí? Una segunda entrevista con la doctora Ángeles Figueroa. Quien les habla, Lucio, presidente del Instituto Terapéutico Espiritual Loto. Somos una ONG sin fines de lucro. Nos encontramos en México, ya que fuimos invitados para traer terapias aquí a esta hermosa tierra. Para aquellos que no conocen o no vieron el video anterior de, de la entrevista que le hicimos, la primera entrevista que le hicimos a la doctora Ángeles Figueroa, está ahí en el canal, por favor, búsquenlo, mírenlo. Es muy enriquecedor encontrarse con profesionales de esta categoría que tienen un conocimiento muy profundo referente a lo que son enteógenos, endógenos, ¿ok? Estas maravillosas herramientas que están siendo utilizadas para la salud mental, ¿ok? Les voy a leer un poquito, ¿sí? Para que la conozcan. Hablamos de la doctora Ángeles Figueroa. Ella es médico cirujano y partera de IEPN, con estudios en inmunología, epigenética, endocrinología y maestrante en administración de servicios de salud, diplomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Derechos Humanos, diplomada especialista en psicoterapia canábica, competencia espiritual en psicoterapia y terapia asistida con psicodélicos por Beckley Foundation, diplomada en estudios de hongos macroscópicos y hongos medicinales, psicodelia y plantas sagradas de México, cofundadora de Asilo de Enfermos en Fase Terminal y AP Registro JAP 077264, fundadora de Kale Titra Hauli, Salud Holística, Medicina Interdisciplinaria, Terapéuticas con Cannabis y Enteógenos, cofundadora de Endocane People, Productos Broad Spectrum y Fórmulas Magistrales, plataforma en línea para consulta canábica, congresista, ponente en el Instituto Nacional de Cancerología en Congresos de Cannabis, congresista y comité organizador del primer Congreso por la Cannabis en posgrado Fitotécnica Universidad de Chapingo, congresista y comité organizador en primer Congreso de Médicos por la Cannabis en Morelos, fundadora de Mitlancan, Santuario Animal, activista por los derechos de todos los seres sintientes, médico activo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX a cargo de la Unidad de Policía Metropolitana Femenil, directora de la asignatura Medicina Enteogénica del Departamento de Humanidades Psicodélicas de México, presidenta del Multidisciplinaria Canábica AC de Tetecala, Morelos, activista por el reconocimiento de las comunidades indígenas, estudiante al servicio de abuelos y abuelas medicina. Así que, sin más, los dejo con la entrevista que le realizamos a la doctora Ángeles Figueroa. Muchas gracias por acompañarnos. En este canal no se promueve el uso de ninguna sustancia legal o ilegal. Cada persona es libre de elegir y asumir su propia responsabilidad. Nuestro objetivo es brindar luz informando y educando desde lo empírico, basándonos en la experiencia y en los estudios.
Que disfrutes este nuevo video que hemos creado con mucho amor. Si te ha gustado, regálanos un me gusta, comparte, comenta y no olvides suscribirte para estar al día de toda la información que compartimos. Así nos estarás ayudando a seguir expandiendo. Muchas gracias. Bendiciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. Estamos nuevamente, no podía faltar una nueva entrevista con la doctora Ángeles Figueroa. Muchas gracias por aceptar. Muchísimas gracias. Por tu tiempo. Habían otros temas que había que tocar, que es muy importante, y una pequeña segunda parte sobre la ketamina, que la ketamina la vamos a dejar para el final. ¿Ah? Así que bueno, nos encontramos en México, Tepoztlán. Muchas gracias a todos quienes vienen apoyando. Así que gracias nuevamente. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Es muy divertido, muy agradable y muy padre que hagas este tipo de divulgación. Sí, la idea es difundir, ¿no? Justamente desde la parte médica, lo cual es muy importante. Como ya lo había dicho en el otro video, en Uruguay no hay información sobre estas cosas. Por eso venimos a especializarnos en México, en Perú, que lo había mencionado también. Así que bueno, es muy hermoso, es muy lindo tener invitados como tú que estudian, que se preparan, y así que bueno, vamos a comenzar hoy con el bufo alvarius. El bufo alvarius. Vamos con el bufo Vamos primero. Vamos a seguir hablando de triptaminas. Sí. Pero el bufo alvarius. El bufo alvarius. Tú Bien. haces bufo alvarius. Exactamente. Nosotros laboramos con el bufo alvarius en Uruguay, acá también en México también. Hemos realizado terapias con bufo. Pero desde la parte médica y desde tus conocimientos, explícanos qué es el bufo alvarius. Bueno, el bufo alvarius en realidad es un anfibio, ¿no? Lo que nosotros le llamamos la medicina, de lo que extraemos del bufo, del sapito, es un sapo, ¿no? Del género, todos los sapos son bufos, pues justamente el bufo del género alvarius, que está en el desierto de Sonora, y que sus glandulitas se llenan de una secreción que él utiliza para salvaguardarse, ¿no? En momento de estrés, presiona y esa secreción la utiliza para defenderse. Aquí sí es importante mencionar, ¿no? Hay mucha gente que le comentas que es el veneno de un sapito y pues se van al extremo y piensan que le haces daño, ¿no? Que le haces daño al bufo para obtener la secreción. No, ellos normalmente llenan su glándula y cuando están o se sienten en riesgo, secretan la glándula, el contenido de la glándula. Entonces el hecho de que tú lo agarres, ya con eso ya lo asustaste. No se le genera daño a los bufos. Hay por ahí, de repente yo he escuchado, hay leyendas urbanas, ¿no? Que dicen, ay, que yo vi que tenía sangre, que esto, que el otro. La verdad es que también, pues con quién, ¿no? Que consigues tu medicina. Hay pueblos originarios que la administran. Y bueno, lo que utilizamos justamente es el contenido de la glándula, ¿no? En las regiones de Punta Chueca le llaman OTAC, la medicina, que es esta costra, es una pequeña costra, se extrae la glándula, el contenido de la glándula y queda una pequeña costra que se seca, se solidifica. Y más o menos de esta solidificación se utilizan en promedio unos menos de un gramito, ¿no? Para inducir a una medicina o a una terapia de bufo. No nada más, bueno, es dentro de las triptaminas naturales o dentro de esta sustancia que es el DMT. Hay que mencionar que es la que tiene mayor potencia, ¿no? 5 meo de dimetiltriptamina. Tenemos ahí 5 diferentes péptidos, porque son DMTs, y por lo mismo, pues bueno, es como un poquito más intensa, pudiéramos llamar la experiencia, pero no fuerte, porque a veces dices fuerte y la gente piensa que es fuerte con su cuerpo, que le va a pasar algo a su cuerpo, y no. La experiencia simplemente es más intensa por estos 5 meo-DMT que tiene, metil-DMTs que tiene. Entonces, como ya habíamos platicado, pues el DMT trabaja específicamente, bueno, no exclusivamente, pero sí la mayor parte en los receptores de serotonina. En el caso del bufo, pues bueno, tiene aparte interacción con otros receptores que se llaman sigma 1, que son de mucho interés inmunológico, ¿no? Por eso es importante hacer también esa diferencia de en dónde estimula cada uno. Y el bufo alvarius se consume, bueno, el OTAC se consume fumado o inhalado, ¿no? Vaporizado o fumado. La vía, pues obviamente, si sabes, inhalar, mantener en el pulmón y expulsar. En primera, porque las enzimas digestivas rompen rapidísimo lo que son las dimetiltriptaminas. Entonces, las que tiene el bufo específicamente
Es mentira que te digan que si te las comes o algo te pasa algo, no, tienes que vaporizarlas porque justo las enzimas digestivas lo que hacen es romperlas, ¿no? Los inhibidores de la monoaminoxidasa las rompen, entonces ruptura rápida no permite que tengas absolutamente nada, que no sientas si lo chupas o el dedo o aquellas que dicen, no, me comí un pedazo. No hay que darle temperatura para que se vaporice y ahí es donde... Y esa inhalación es la que nos permite entrar en este estado ampliado de la conciencia. Y lo interesante, tengo que justo con el bufo alvarius es que a diferencia de otros DMTs que tiene más, trabaja en estos receptores que se llaman 5HT1 y 2, o sea, trabajan en los 5HT1A y 5HT2A, serotoninérgicos, no es tan específico, pero también en los receptores sigma 1. Digo que la importancia de esto tiene que ver en el sistema inmunológico porque este sigma 1 es un péptido de señalización que nos ayuda a identificar ciertos organismos y microorganismos que nos dicen que estamos en riesgo, entonces iniciamos toda una cascada de citocinas proinflamatorias y también señaliza a un componente muy importante del sistema inmunológico que se llama el inflamosoma. Y el inflamosoma también es precursor de una respuesta innata, ¿no? Adaptativa, justamente, o sea, y es adaptativa porque es bien interesante que es epigenética, ¿no? O sea, se puede trabajar tanto fuera de la herencia como en la herencia, la podemos modificar. Y por lo general actúa generando procesos o cascadas igual de quimiosinas, citocinas proinflamatorias y otros componentes que generan procesos. Y hay algo bien interesante, preguntaban de las enfermedades inmunológicas. Las enfermedades inmunológicas tienen muchísimo que ver el inflamosoma. Entonces, cuando nosotros bloqueamos esta señalización a través de sigma 1, generamos este bloqueo, lo que generamos también es una regulación o una mejoría en la respuesta inmunológica. Entonces el bufo alvarius no nada más nos lleva a la experiencia psicodélica que conocemos, en donde sí, que tiene aparte bufoteninas, ¿no? Y que justamente el 5-MeO-DMT, cuando el cuerpo lo metaboliza, el hígado genera un metabolito activo, generan bufoteninas, ¿no? Entonces esta característica específica que tiene el bufo alvarius no nada más de llevarte a la experiencia psicodélica y en sí encontrar el origen de algún proceso, ¿no? Psicosomático, somático, como le quieran llamar, una dolencia, alguna enfermedad autoinmune, también te genera una regulación en el mismo. Es una cascada de señalización inmunológica y se está estudiando ahorita muchísimo, no nada más en las terapéuticas por consumo de sustancias, sino justo en los procesos autoinmunes, ¿no? Todo lo que yo me ataco, mi cuerpo se pelea conmigo mismo. Entonces esta es la parte más interesante del bufo. ¿Se puede hacer microdosificación? Sí se puede hacer microdosificación. Se pueden hacer inhalaciones o vaporizaciones pequeñas todos los días, o sea, una dosis menor y una vaporización más pequeña. Y también, como todas las triptaminas que trabajan justamente en estos receptores 5HT2A, que son los específicos para las funciones cognitivas superiores o funciones mayores como memoria, aprendizaje y demás. Entonces nos ayudan también a generar una estabilización y un estímulo en enfermedades neurodegenerativas de la memoria. Pero también, igual lo que habíamos hablado, plasticidad neuronal y a la larga neurogénesis, ¿no? Entonces, el contexto como tal, ¿no? del bufo, que también se elimina rapidísimo por lo mismo de los inhibidores de la MAO, o sea, estas enzimas inhibidoras de la monoaminoxidasa, se elimina rapidísimo y en 24 horas ya no tienes la sustancia en el cuerpo, pero sabemos que te da lo que le llamamos la réplica, ¿no? Que puedes estar 2 días después, estás así dormidito y o en el sueño entras en bufo, o entras en bufo estás comiendo normal, platicando, meditando o algo y ¡pum! Vuelves a entrar en bufo. Entonces, lo cual nos habla que no es nada más la experiencia corporal, hay una experiencia sensitiva y neurológica o neuromoduladora que te va a llevar a que estas réplicas al mismo tiempo que te van a llevar te vuelven a llevar esos estados de conciencia y análisis. Es lo más importante, que empieces a identificar, ¿no? Porque no aprendemos todo de una sola vez, sino vamos haciendo una secuenciación, un análisis con estas pequeñas réplicas que nos da el bufo y logramos un entendimiento mayor. Por eso la terapia de bufo alvarius es tan rica y es tan utilizada también en los centros de terapias para consumos problemáticos. Exacto. Comentanos qué es una triptamina. Una triptamina es una molécula que viene de un precursor que se llama triptófano, ¿no? Que es un aminoácido no esencial, tenemos que consumirlo en la dieta y estas triptaminas trabajan
en el cuerpo muy parecido a lo que son, o sea, son triptaminas de origen, por ejemplo, en este caso animal, la del bufo. Pueden existir las que son las que generamos nosotros mismos, ¿no? Y trabajan en receptores que están específicos como los de serotonina, pero también o sea, le ayudan a la chamba o estimulan la chamba de otras aminas biógenas, por ejemplo la melatonina y por ejemplo la serotonina. Entonces sabemos que la serotonina está implicada en los procesos de estados de ánimo, pero también nos ayuda a un mantenimiento en el sueño. Entonces un cerebro que no descansa es un cerebro que está irritable, es un cerebro que está mal. Entonces la melatonina pues induce al sueño, pero también tiene muchísimas otras importancias clínicas, como en el estímulo en el metabolismo óseo, en las regulaciones hormonales endocrinas, hablando más de la glucosa, hablando también, por ejemplo, de las cuestiones hormonales femeninas, hormonales masculinas. Entonces hay un feedback de hormonas por ahí importante, y como nosotros esta triptamina o esta molécula asemeja a esas que se parecen al cuerpo, entonces va a generar estímulo en esos receptores que las utilizan. Entonces vamos a tener una mejor modulación en la persona clínicamente, vamos a tener una mejor modulación del estado de ánimo, ¿no? Vamos a tener una mayor disposición de serotonina, pero también vamos a tener un mejor estímulo de esos receptores, porque no es nada más que exista la molécula, es que los receptores la tomen, la capten bien y la metan bien a la célula para que pueda hacer ahí la vacuola o lo que la contiene, pueda romperse ahí adentro, sacar la sustancia y generar el estímulo que corresponde. Nuestro cuerpo son estímulos, estímulos eléctricos, absolutamente todo lo que nosotros percibimos son estímulos eléctricos que el cuerpo maravillosamente transduce en respuestas orgánicas, ¿no? Entonces, yo volteo a ver algo y esta imagen se traduce en mis circuitos cerebrales como electricidad, ¿no? Mis centros de la visión o mi quiasma óptico lo traduce como una imagen, y en cuestión de milisegundos que ni siquiera nos imaginamos que estoy viendo, ¿no? Yo puedo ver. ¿Por qué? Porque esta señalización eléctrica lo convierte o lo plasma en un sentido, la observación, el tacto, el sonido, el sabor. Entonces nuestro cuerpo trabaja justamente con electricidad y con señalizaciones eléctricas, pero también con señalizaciones hormonales, y aquí es en donde actúan justamente los péptidos, los neuropéptidos, que van a llegar y van a tocar la puerta o van a estimular ciertas más funciones, ¿no? Como el caso el DMT, que actúa en estos receptores serotoninérgicos. Entonces la persona estabiliza el estado de ánimo, mejora el sueño, trabaja igual también a nivel de la corteza cerebral para neuroplasticidad y neurogénesis, pero en el receptor sigma 1 nos ayuda a contener al sistema inmunológico. Excelente, excelente. ¿Produce neurogénesis? Produce neurogénesis de la misma manera, a dosis pequeñas y prolongadas de la administración, pero sí se ha demostrado que con una sola administración de bufo, o sea, con una sola terapia, sí tenemos realmente angiogénesis y neurogénesis. O sea, mejoramos la circulación a nivel cerebral y al mismo tiempo generamos que las dendritas crezcan, que haya un crecimiento dendrítico por un estímulo ahí de los factores de crecimiento cerebrales. El bufito, la verdad es que es una terapia que de repente la gente le tiene así como miedo porque dicen que te mueres, ¿no? Efectivamente, gente, sí se muere, ¿no? Es un estado realmente cataléptico, entonces un estado cataléptico. Lo que se muere es el ego. Exactamente. Es el ego. Físicamente es un estado cataléptico en el cual no eres consciente de tus funciones vitales, vaya, no eres consciente de estar respirando, no eres consciente de que tu corazón está latiendo, pero no quiere decir por eso que estés en las funciones como tal. Y sí se muere la parte del ego. Es una cuestión interesante porque nosotros vemos el ego como esa parte de superfluo, ¿no? De sentirte así. Pero antropológicamente le llaman a la muerte del ego a la ruptura, a tirar toda la construcción mental de quién eres. Las estructuras sociales, familiares, de dónde creciste, si juzgan que esto está mal, que aquello no se hace, o sea, todas estas estructuras sociales que directa o indirectamente son patrones generacionales, las revientan. Entonces antropológicamente a eso le llaman muerte del ego, y el bufo te lleva a esto, pero también cuando uno anda muy alzadito, muy soberbio, le da la lección, ¿no? Te da esa lección de... Muy arrogante. Exacto, ese reconocimiento.
que normalmente pues se vive en el antropocentrismo y no, o sea, tenemos que vivir en un holocentrismo. Todo es importante el viento, es importante el árbol, es importante la tierra, es importante el agua, son importantes los animales, las cadenas alimenticias, o sea, todo la cuestión de no darle únicamente la importancia al ser humano, al estado de ánimo del ser humano o a cómo yo voy a modificar mi entorno para sentirme bien o sentirme a gusto. El bufo te lleva a esa muerte del ego de deconstrucción total, de tener una responsabilidad por el sitio que te están prestando para vivir, porque si el sitio está bien, tú estás bien. Así de sencillo. Entonces, yo siempre traigo mis acordeones y nunca los uso. Algunas veces. Pero sí, en realidad es una terapia que sí ya se está usando también en los centros de control de consumos problemáticos de sustancias, depresiones mayores, trastornos de estrés postraumático y pues todas estas circunstancias. Es que no quiero decir o cuestiones de neurodivergencias o temas psiquiátricos, porque cuando decimos temas psiquiátricos la gente dice, ay, estoy loco, ¿no? Hay que recordar que los temas psiquiátricos es que si el cuerpo se enferma, también la mente se enferma, y la mente se enferma en ocasiones no nada más por los pensamientos, sino también por falta de neurotransmisores, o exceso de neurotransmisores, o poco estímulo en los receptores, o un exceso de estímulo en los receptores. Entonces, sí podemos hablar, ¿no? Así, sin decir que es como, o señalizar, que es como un proceso de enfermedad o dependencia o algo, hacer esa señalización de que los diagnósticos psiquiátricos pues se trabajan o se modifican de una forma muy favorable con el 5DM, el bufo alvarius o el OTAC. Eso. ¿La neurogénesis y la reconstrucción de neurotransmisores o no? Pues mira, fíjate que es un término interesante, reconstrucción de neurotransmisores. Un neurotransmisor llega a la célula presináptica, hace su función y sale, y cuando sale ya hay una ruptura, por así explicarlo, ¿no? Enzimáticamente hay una ruptura y entonces se divide en otras sustancias. Estas sustancias se llaman pues, precursoras nuevamente y se vuelve a hacer el ciclo. Por eso los antidepresivos son inhibidores de la recaptura, por ejemplo, de serotonina, ¿no? No se rompe la molécula de serotonina, sino que se vuelve a utilizar. Esto que mencionas de reconstrucción de los transmisores, sí es posible y también es un estímulo, ¿sabes? O sea, el hecho de las triptaminas animales o el OTAC, el triptamina que tiene el OTAC, este DMT, sí generan un estímulo, o sea, sí le dicen al cuerpo humano, produce más serotonina. Entonces, sí pudiéramos hablar también como que generan un estímulo para nueva producción de neurotransmisores, ¿no? O sea, aquí sí es importante mencionar, ¿no? En los trastornos de diagnósticos, en los diagnósticos psiquiátricos y las neurodivergencias, la psicofarmacología, que un paciente depresivo, por ejemplo, te llega con años de tratamiento de antidepresivos, pero pues no le funcionan, sin embargo los deja y ya le da abstinencia. ¿Por qué? Porque al inhibir la recaptura también hay otras vías de señalización bioquímicas distintas que ya no están diciendo que produzcan. Entonces están en una planicie emocional. ¿Qué es lo que nosotros o qué es lo que buscamos? Bueno, entender o intervenir en la causa. Puede ser que mi paciente no esté produciendo los neurotransmisores suficientes porque esté malito de la panza. Hablábamos de los probióticos, ¿no? De que, bueno, en este caso la serotonina, el neurotransmisor serotonina, se produce mayormente en el intestino. Se utiliza en todo el cuerpo, ¿no? Nervios periféricos, sistema nervioso central, 80% sistema nervioso central, pero también en todos lados. Y es producido por las células enterocromafines de mi intestino. Si mi paciente tiene un tema de síndrome de intestino irritable, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, cualquier cosa que le genere una mala absorción, o sea, diarreas o estreñimiento, o que no tenga una buena función de estas células, no va a producir correctamente sus probióticos o sus bichitos buenos, no va a tener una buena producción de probióticos y tampoco al mismo tiempo va a producir correctamente sus neurotransmisores. Entonces, desde ahí puede ser una causa. Puede ser que tu paciente nada más necesita que le equilibres la microbiota, ¿no? Puede ser también que haya una deficiencia, ¿no? En captar, en que el receptor capte la molécula. Entonces ahí ya justamente por eso funciona el bufito en la resistencia al tratamiento, porque a lo mejor ahí está la molécula vieja, ¿no? Dando vueltas, pero no la capta correctamente. Entonces, y el bufo la hace que lo capte, o sea, capta este DMT, pero también ayuda a que los demás receptores tengan este estímulo para captar bien la molécula de serotonina o de triptaminas, ¿no? Triptamina en general. Triptamina puede ser la serotonina propia o el DMT del bufito.
Entonces, cuando ya empiezas a generar este estímulo, mejoras todo este circuito emocional. La otra posibilidad también puede ser que sí mi receptor funcione, que sí meta el neurotransmisor, la serotonina a mi célula, pero que pase algo por ahí que no genere la eclosión de esta vacuola, o sea, que no genere, que se libere correctamente el neurotransmisor. Entonces, todos estos pequeños estímulos que tienen que ver muchísimo con la membrana celular y con las membranas de los organelos y con las membranas también de estas vesículas presinápticas y postsinápticas, se estimulan a través del consumo del LOTAC, del bufo alvarius. Entonces, aquí por eso a la resistencia a tratamiento, no importa cuál sea el proceso, la vas a estimular, la vas a ayudar y vas a tener una mejoría clínica de tu paciente. Maravilloso, maravilloso. La vez pasada te mencionaba en el video que hablando con el psicólogo Sanz de España, que con quien tengo contacto, nos hablaba de que es imposible de que exista, por ejemplo, una sobredosis de bufo alvarius por el hecho de la respuesta tan rápida de mi metabolismo, de eliminarlo, de romperlo. Okay. O sea, tú fumas más o menos unos 15-30 segundos, entras en el proceso y a partir de que tú entras en el proceso llega la vaporización, ¿no? Las vías de administración, la inhalas, llega al pulmón, del pulmón llega justamente a ella. Es más rápido obviamente porque llega directamente a los grandes vasos, de ahí ya hacemos el metabolismo hepático, se empieza a distribuir a lo largo de la sangre, pero en cuestión de segundos, y entra más fácil al sistema nervioso central, entra rápido. Entonces, a partir de que ya empieza a estar en sangre, que es lo que le llamamos el tiempo cero, a partir de ahí también ya empieza la ruptura de las moléculas, o sea, ya empieza mis inhibidores de la MAO a romper las dimetiltriptaminas. Entonces, aunque tú te estuvieras todo el día fumando bufo, ¿no? Finalmente los inhibidores de la MAO empiezan a romper las triptaminas, son rapidísimos y la vía de es rapidísima, entonces no puedes llegar a un punto de una sobredosis. Habrá sistemas, eso es muy importante, habrá sistemas u organismos, ¿no? Como cada ser humano, que tengan sus cuestiones idiopáticas, que tengan sus características propias, en las que a lo mejor les genere más estímulo o menos estímulo, pero eso no quiere decir que por una dosis más alta o más baja vaya a correr riesgo tu vida. Que aquí fíjate que hay una cuestión importante. A veces cuando no toman correctamente el bufo, o cuando lo toman con miedo, o fuman muy poquito o alguna cosa, sí se llegan a quedar como con síntomas clínicos. Taquicardia, sudoraciones, episodios como de repente un poquito de pánico. Entonces cuando me llega un paciente, no, es que fumó un bufo y le empezaron a dar antidepresivos y le empezaron a dar ansiolíticos y demás, y me lo llevan porque pues no se mejora. ¿Y qué le vamos a darle otro bufo? Claro, exactamente. Vamos a darle otro. Y la gente dice, no, ya no quiero. Sí, señores, otro bufo, pero bien dado, para que ahora sí hagamos una regulación completa y no nada más una subestimulación. Exacto. Entonces, sí es... Porque lo que hace es equilibrar al darle la segunda... Exactamente, llegas a entrar en un proceso, a veces también es resistencia, ¿no? Resistencia mental. Y por eso la frase de hoy es un buen día para morir, ¿no? Cero resistencia. Creo que la resistencia es, pues, sí, ya llegaste a la terapia, ya encontraste a tu terapeuta, ya vas a seguir un acompañamiento, pero si sigues resistiendo, inconscientemente todavía no estás en la plena seguridad de querer salir de ese proceso, ¿no? Y parte de lo que hablaba también con Sergio, que existen 53 casos en el mundo, en el cual fueron a la médula científicamente a estudiarlos. De esos 53 casos de supuestos fallecimientos, 20 eran completamente falsos y los otros habían sido porque no habían sido... Un accidente, sí. no hicieron su ayuno, no siguieron las indicaciones. Exacto. Por ejemplo, hay una persona que lo tomó en el baño, consiguió su bufo, se lo tomó en el baño, lo cual no recomiendo tomarlo solo. Recomiendo siempre que tengan una guía. Lo tomó en el baño y claro, lo tomó en la tina, y al tomarlo en la tina se fue para abajo, claro, y ahí quedó. Sí. Pero no existen muertes físicas. Por el DMT, por las dimetiltriptaminas, no como tal, ¿no? Porque nuestro cuerpo las metaboliza, las rompe de forma muy inmediata, muy rápida. Por eso, pues se recomienda, ¿no? De repente en los procesos, por ejemplo, de Shanga, consumir antes una dosis de armaminas, que son inhibidores de la MAO naturales, que se obtienen también en la ruda siria y en otras plantitas. Exacto. Bien.
el bufo dentro de esa muerte que hablábamos hoy, lo que hace y lo que siente la persona, por eso es que siente que se mueren, pero en realidad eso no sucede físicamente, es la muerte del ego, que era parte de lo que hablábamos hoy. Se apaga el ego y se apaga la mente. Así es, se apagan juntos, te desapareces. Básicamente hay segundos en los que ya no tienes soberanía de tu cuerpo, no respondes a los estímulos que te quieres mover, que te quieres parar. Poquito a poco, obviamente, conforme vas rompiendo las moléculas de DMT, vas regresando a esta sensación corporal, pero justamente el perder el control, el sentirte en esa muerte, incluso sensación física, ¿no? De muerte inminente, te rompe los patrones o los esquemas de lo que te estás aferrando, ¿no? Excelente. Bien. ¿Hay algo más que quieras agregar al referente al bufo? Tomen la terapia de bufo. Tomen la terapia de bufo sin miedo. La verdad es que sí hay mucha prensa sensacionalista que pues está haciendo alarde, ¿no? De repente de que como ahorita hay como, volvemos a la palabra, al renacimiento psicodélico, Sí. como ahorita ahí están renaciendo o se están reivindicando las medicinas, tenemos esta oportunidad de decir la realidad desde los contextos científicos, pero Exacto. también siempre va a existir justo la prensa sensacionalista que quiera desvirtuar, ¿no? Porque uno, siempre te van a decir, ¿no? Que hay que alguien que conozca, hay alguien que tenga formación, hay alguien que tenga, que sea responsable, que eso, que yo. Sí es importante, ¿no? Tener la información, trabajar, de hecho, ¿no? Con los pueblos originarios, que te den tus permisos. Hay muchísimas cuestiones. Sin embargo, creo que lo más importante es conocer tu cuerpo, conocer los riesgos, los pros y los contras de tu sistema, de tu propio cuerpo, para que no terminemos echando culpas, ¿no? Diciendo, ay, fue por esto, fue por aquello. O sea, sí hay que ser responsables al administrarlo, pero creo que la responsabilidad mayor radica en la persona, que siga las indicaciones, que no mienta. Que no mienta, que si tiene algún tema, alguna cuestión, algo, te la haga saber para que pues justamente puedas trabajar en esa cuestión con la persona y no tenerle miedo o sea, volvemos a lo mismo, si las medicinas ancestrales existen es porque resisten, ¿no? Exacto. Es la resistencia de que realmente son funcionales, de que realmente cambian vidas, cambian historias y cambian familias, ¿no? Completamente. Sí, así es. Muy bien. Ayahuasca. Ayahuasca. Vamos con la ayahuasca. La ayahuasca, fíjate que es, a pesar de que son triptaminas, son DMTs, les hablaba que la diferencia del bufo es que es 5-meo-DMT y las bufoteninas. La ayahuasca, lo interesante de la ayahuasca justamente son unas sustancias que se llaman beta-carbolinas, que es lo que mencionaba hace un momento, que contiene la ruda siria, ¿no? Que son las armaminas, las armalas y las tetrahidroaminas. Estas sustancias lo que hacen es evitar que esa molécula que yo les platicaba que rompe el DMT, los inhibidores de la MAO, actúen. Es un inhibidor, es un bloquea, es un IMAO, le llamamos, inhibidor de la monoaminoxidasa. La característica principal de la ayahuasca es que uno de sus componentes, que es el capi, contiene una cantidad alta de estos betacarbolinas. Pero contiene también pues lo que es la liana, ¿no? Del DMT, que es así, no me sé el nombre, ¿no? La chacruna. Es otra planta. Sí, Psychotria viridis. Es que aquí, por ejemplo, sí hay un contexto antropológico y eso sí se me hizo muy importante mencionarlo, porque básicamente el capi no es el único que contiene las betacarbolinas. Pero o sea, el IMAO. El IMAO, pero, o sea, hay otras plantitas que lo contienen, pero específicamente de los nombres, que era un tema que platicábamos hace poco tiempo, sí hay una diferencia entre el árbol o la raíz que utilizan para, por ejemplo, el yagué y para la ayahuasca, ¿no? Incluso para lo que aquí le llaman anahuasca, que es ya más con ruda siria, con el tepezcohuitl. O sea, antropológicamente sí es importante, ¿por qué? Porque en este caso, el arbolito del que obtenemos la ayahuasca, la chacruna, tiene no nada más el DMT, tiene flavonoides, tiene cariofilenos y tiene como 200 más alcaloides. Y, por ejemplo, del que obtienen el yagué es distinto y también tiene distintas, otras 200 y tantas distintas otras sustancias, independientemente de los flavonoides y los carotenos, ¿no? Entonces sí hay como una diferencia entre las medicinas. Tienen DMT, tienen inhibidor de la MAO
pero lo que las hace diferentes, porque igual la gente lo cuenta, ¿no? Que lo prueba. Yo probé el yagé en Colombia, yo probé la ayahuasca en Brasil, yo probé la nahuasca en Chiapas. Sí hace distinta la experiencia todos los demás alcaloides que contiene el árbol o la liana de donde lo sacan. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la chacruna que tiene los DMTs, es el que tiene el contenido de DMT, y le ponen el capi, que es el que tiene las betacarbolinas, y se hace pues esta mezcla, ¿no? O sea, esta cocción, y justamente lo que ayuda a que dure más tiempo, permanezca en sangre, nuestro sistema digestivo no la rompa tan rápido y pueda mantenerse la experiencia durante un tiempo más prolongado, a diferencia del bufo, que son 15-30 minutos, es la parte tan importante del capi, que son las betacarbolinas, ¿no? Y aquí viene justo otra cuestión interesante. Específicamente las betacarbolinas tienen también acción a nivel de una glándula que se llama hipófisis. Y la hipófisis es una glandulita del tamaño de un chicharito que está en una parte del cerebro que se llama silla turca. Ahí está. Okay. Como reina, sentada la hipófisis. Arriba de ella está el hipotálamo. Creo que la vez pasada les hablaba de la importancia del hipotálamo para regular no nada más las funciones cognitivas superiores, sino también para los recuerdos, las experiencias, sensaciones, emociones y demás, ¿no? Entonces el hipotálamo le va a ayudar a la hipófisis a señalizar y a controlar pues cómo van a trabajar los péptidos que ella secreta, ¿no? La hipófisis tiene una parte anterior que es más grande y gordita y una parte posterior que es más chiquita, ¿no? Le llamamos la hipófisis anterior y la posterior. Y justo las betacarbolinas trabajan y estimulan a toda la parte de la hipófisis. En la parte anterior, por ejemplo, tenemos la secreción de prolactina, tenemos que la prolactina no crean que nada más es para la leche, ¿eh? No, la prolactina, hay un contexto bien interesante justo de la prolactina para la regulación del sistema inmunológico. También, okay. Por ahí una cuestión bien interesante. También lo que es la somatotropina o la hormona del crecimiento, ¿no? Que justo no nada más ayuda a crecer, también es antiinflamatoria, también nos ayuda muchísimo a controlar el dolor, ¿no? Y otras cosas. También tenemos a la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Muchos pacientes que tienen temas hormonales de tiroides, en realidad, pues es una disfunción que sí, ¿no? Se puede trabajar con las betacarbolinas y los DMTs. Tenemos también a la hormona folículo estimulante, ¿no? Que bueno, produce la hormona folículo estimulante, que como el nombre lo dice, de folículos, en el caso del hombre ayuda a la espermatogénesis, la producción de espermas, y en el caso de la mujer, de que haya una buena eclosión del ovocito, para que salga el óvulo, ¿no? Y a la hormona luteinizante, que pues justo en el caso del hombre ayuda a la producción de testosterona y en la mujer de la progesterona. Entonces, imagínate toda la regulación hormonal a la que puedes llegar con la ayahuasca. Maravilloso. ¿No? Y en la parte posterior de la hipófisis tenemos a la excreción y la producción de la oxitocina y la vasopresina. La vasopresina, como el nombre lo dice, ¿no? Para los vasos sanguíneos, nos va a ayudar a controlar muchísimo lo que es la regulación a nivel del riñoncito también, pero antidiurética se conoce también, pero también de la presión arterial. Y la oxitocina, pues bueno, sabemos que ayuda a la producción de la leche materna, al apego, ¿no? La sensación de apego y a la sensación de felicidad. Uh-huh. Hay un meme que me gusta mucho que dice: el perrito trajiste la carne, el perrito así, y el humano trajiste la oxitocina. Es eso que nos hace ese apego, ese cariño, ese amor, ¿no? Sí. Entonces esta parte de los estímulos hipofisiarios a través de las betacarbolinas es muy interesante, porque justo son lo que te platicaba la otra vez, son homeostáticos, uh-huh. No son estimuladores excesivos y de que ay te estimule que tu prolactina por los cielos y hormonalmente, no, desconfigurado no, son reguladores, no, ni tampoco lo suprimen. Entonces puedes llegar a esta regulación y puedes de alguna manera contener o controlar procesos hormonales, o sea, depresiones que son consecuencias de hormonas, o de hormona tiroidea, o de hormonas, en caso de las mujeres en la perimenopausia, ¿no? De la abstinencia de esas hormonas femeninas, o en el caso de los hombres también cuando hay una pérdida de la testosterona. Entonces este contexto clínico es maravilloso de lo que hacen las betacarbolinas, los inhibidores de la MAO, pero bueno, volviendo también a lo que es justo como la asociación con los DMTs, volver a estimular receptores serotoninérgicos, ¿no? Uh-huh. Y ayudar a neurogénesis, okay. Neuroplasticidad, ¿no? Tratamientos de consumos problemáticos de sustancias. Hay unos estudios bien interesantes que se hicieron en Sudamérica de gente que hablaban de que si se podía o no tener un consumo problemático de ayahuasca, ¿no? Y por ejemplo hablaban en el Santo Daime que más o menos al año consumen 280 días la ayahuasca. Uh-huh. Y revisaron que no hay abstinencia,
no hay abstinencia. Ok. Sin embargo, de un grupo pequeño, que eran como 20 personas que tenían consumo problemático, 18 de ellas dejaron totalmente el consumo, ¿no? Y las otras Excelente. dos, bueno, finalmente, pues son cuestiones ya personales. Pero lo más chistoso que mencionan en este estudio es que dejaron el consumo, le llaman problemático, de todas las demás sustancias, excepto de la cannabis. Ok. O sea, la cannabis, o sea, la gente que consumía cannabis antes, tomaba su año entero de ayahuasca, seguía consumiendo cannabis. O sea, Ok. y entonces ahí es otra cuestión bien interesante, ¿no? La cannabis no es un consumo problemático, es un regulador, es un homeostático, ¿no? Y en Ok. un control bien establecido, bien regulado, ¿quién lo Ujú. va a hacer? ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Yo. El médico me puede acompañar regulando mi sistema endocannabinoide, diciéndome súbele, bájale, pero yo voy a sentir en mi cuerpo cómo me siento bien o cómo me siento mal. Entonces eso es también bien, bien interesante, de que no hay consumo problemático de cannabis, aunque los psiquiatras me vayan a linchar. Hablábamos del otro día de que es consumo problemático de las sustancias, ¿no? Claro. No ponerle el apellido de una sustancia como tal. Entonces vieron que no había este tema, ¿no? Que no hacían una abstinencia, justamente con el bufo alvarius tampoco no hacen una abstinencia. Correcto. Y la cuestión también, o sea, importantísima clínicamente en este estudio que vieron, era que la resistencia que llegaba a ofrecer las personas para dejar sus consumos era la misma que ofrecían a ya no continuar el consumo. O sea, de estas dos personas dejaron de consumir antes del año, por ejemplo, la ayahuasca, ¿no? Ya fue por alguna cuestión ya personal que no quisieron continuar o tuvieron que ir por alguna situación. Entonces, la tasa de reincidencia, en este caso, de los consumos problemáticos, la disminuyes al 20%. De reincidencia, o sea, al 10%, porque si eran 20 personas y dos, pues el 10%, ¿no? Entonces, las depresiones resistentes al tratamiento también por estos estímulos. Y otra cosa bien interesante de los estímulos de la ayahuasca es que se está estudiando como su potencial anticancerígeno. Es correcto, sí, vi los estudios, sí. El potencial anticancerígeno a través de otras vías de señalización que nos generan una inhibición de ciertas proteínas que nos promueven o nos pueden señalizar la metástasis, ¿no? Que se vaya para otro lado, o sea, que le llamamos que camine esta parte, ¿no? El cáncer para otro lado. Entonces, el estímulo es de la ayahuasca: sistema nervioso central, Sí. sistema inmunológico y sistema neuroendocrino. Wow. Actúa en todas esas partes. Exactamente. Ok. En todas esas partes. Maravilloso. Imagino que sí, que lo conocés. Yo estudié mucho Claudio Naranjo, el psiquiatra Claudio Naranjo de Chile. Yo hace poquito también subí un video referente a eso, a que nos lleva la ayahuasca a encontrarnos con nosotros mismos. Exactamente. Yo ni siquiera usé mis notas. Nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, porque en esta parte que hablábamos de la psiconeuroendocrinología, el tener un desacuerdo contigo, tener un desacuerdo con tu sistema inmunológico, llevas a un proceso inflamatorio, un proceso irritativo, un proceso autoinmune, un proceso alérgico, y también vas a generar una inestabilidad en tu sistema hormonal. Y los sistemas hormonales, pues obviamente van a disregular, pero sí para todos lados, ¿no? Lo que es la salud, porque entonces empiezas con temas tiroideos, temas de ovario poliquístico, de miomatosis uterina, en los hombres cáncer de testículo, cáncer de próstata, porque generas estímulos hormonales equívocos, ¿no? Señalizaciones hormonales pues inadecuadas ahí, que hacen hiperestímulos y producen justamente que las células empiecen a replicar de una forma muy rápida, ¿no? Que le llamamos metaplasia. Primero pasa la metaplasia, se empiezan a dividir, pero ya no se parecen, ¿sabes? O sea, ya son distintas, y de ahí pues viene a lo que le llamamos anaplasia, que es un crecimiento descontrolado de esas células porque ya se perdió esa estructura del ADN, y entonces empieza descontroladamente el crecimiento, y la anaplasia es a lo que le llamamos cáncer. Entonces, las vías por las cuales bioquímicas por las cuales la ayahuasca nos ayuda también a controlar estas alteraciones en el crecimiento exagerado están también ya comprobadas, ¿no? Entonces hay mucha gente que cuenta su experiencia, ¿no? Yo me fui a tal lugar a consumir ayahuasca todo el mes y regresé aquí y ya no tenía cáncer, ¿no? Entonces sí, es bien importante que clínicamente, si ya se demostró, ¿no? Ya no es que anecdótico, que la gente viene y te lo contó, sino que ya se conocen varios mecanismos por los cuales pasa esto, ¿no? Una maravilla. El bufo también, en ese sentido, también te lleva a conocerte a vos mismo, a entrar. Yo lo entiendo así, ¿no? Por mis propias experiencias.
te lleva a un niveles muchísimo más profundos que la ayahuasca. Claro, O sea, sí. hay algo que a mí no me gusta, que es el hecho, no se pueden comparar las herramientas o las medicinas. O sea, cada una labora desde su lugar. Sí. No se pueden hacer comparativas. Sí puedo decir que de repente sí me lleva más profundo, pero justamente es por los componentes que tiene el bufo, ¿no? El 5-MeO-T y demás. A diferencia de la ayahuasca. Eh, en el bufo alvario, por ejemplo, no te da el tiempo de procesarlo. En esos 8 minutos es, es tan rápido, o sea, a partir de los 15 segundos que te comparten la medicina o esta herramienta maravillosa, ya empezás a entrar en conexión y estás en los próximos 8 o 10 minutos, lo cual es, en ese tiempo no tenés tiempo de procesarlo, pasás a procesar después, que es parte de la integración que nosotros ofrecemos a las personas dentro del proceso. En cambio, en la ayahuasca sí, en esas 4 horas, 5, de repente, dependiendo también del tipo de ayahuasca, porque hay distintos tipos de graduaciones de ayahuasca. También, concentraciones. Sí, te da el tiempo para elaborar integración y liberarte de muchísimas cosas dentro mismo del proceso de la ayahuasca que estás viviendo. Incluso después que también se hace una integración dentro de ese proceso, porque también como hablábamos del LSD, que Sí, vamos chulada. a tocar ese tema después, también simbólicamente, así vuelvo a lo mismo, así es como lo entiendo al día de hoy, simbólicamente nuestra mente genera, a través de la información que recibe, simbólicamente todo lo que tiene que ver con nosotros en realidad. Exactamente, o sea, creo que parte de lo de las... ¿cómo le llaman? O sea, estas de como iconográfico, la forma iconográfica de lo que tú ves, de los visuales que tú tienes en un bufo, en una ayahuasca, o sea, con los DMTs, esta iconografía de alguna manera te muestra o te revela por ahí estados ocultos, ¿no? O negados. Exacto. Entonces es como un feedback, ¿no? Ves, entiendes, y es tan rápido como es en el bufo, tan rápido que aunque tú no la recuerdes, pues justo esas réplicas o ese tiempo te van generando que entiendas el proceso. En la ayahuasca, si todo el mundo regresa y no lo vuelvo a hacer, cuando se portaron mal, porque ahí te da la integración, ahí te permite generar también al mismo tiempo una integración. Exacto. ¿No? Y interesantemente digo ambos, como les platicaba, que los DMT se eliminan rapidísimo del cuerpo, que a lo mejor te hacen una muestra de sangre, lo que tú quieras, en 1 o 2 semanas no vas a tener ya ningún DMT, pero acá sí está el trabajo que están haciendo. Okay. O sea, los estímulos psicológicos y esas capas eléctricas, esos estímulos eléctricos que toca, se mantienen durante un tiempo prolongado. Entonces ahí aprovechamos, seguimos en el seguimiento, las terapias terapéuticas, todo este rollo, y podemos aprovechar ese estado de mi paciente como de meseta, para que antes de que baje empecemos con las microdosificaciones. Exacto. Dentro de esto quiero tocar el tema que para algunos es como tabú y no se animan a hacerlos por los llamados mal viajes. En realidad para mí al día de hoy... Yo soy el mal viaje. No existe el mal viaje. Exactamente. Todos son estados mentales propios que nos están mostrando algo que quizá nos negamos a ver. Entonces, cuando alguien tiene miedo, sé el miedo, siente el miedo, o sea, vete al fondo, tú eres ese miedo, abrazar ese tú eres ese enojo, o sea, totalmente vuélvete la emoción, identifícate con esa emoción, porque si no, no vas a saber de dónde la traes. Exacto. Llegar al punto. Y aparte es bien padre, porque de veras aprovechen ese viaje, nunca van a volver a tener el mismo. Exacto. O sea, si tú estás en un proceso y lo estás llevando, llega alguien y te interrumpe, ya no vas a regresar a ese mismo estado en el que estabas, lo vas a vivir quizás distinto en otra forma. Pero por eso es importante respetar, ¿no? en los tiempos y los espacios de las personas, sus procesos, porque estás en ese punto y estás viendo algo, y si la persona se está negando a verlo, y está como en ese mal trip, y está negándose a entender o se sigue resistiendo, y tú llegas y no, pues, ¿cuántas ayahuascas nos vas a tener que dar para que pueda volver a regresar a ese punto? Exactamente. ¿No? Entonces, respetar mucho la integridad física de la gente que está en un proceso, estarla cuidando, pero respetar la integridad física de las personas en esta constelación. Yo le llamo que es una constelación familiar tremenda, lo que haces cuando tomas medicina con alguien más. Te constelas con todo el mundo que está ahí, pero respetar este punto, porque por muy cabrón que esté el viaje, por muy que tú veas que se está retorciendo, déjalo retorcerse.
porque es su proceso y está observando y está rindiéndose. Exacto. Se está muriendo el ego, se está viendo una rendición y una redención. Exacto. Al rendirte, te redimes. O sea, me rindo ante esta circunstancia que es mía particular, que yo estoy viviendo, que me ha traído aquí a donde estoy. La agradezco porque me trajo a conocer esto, ¿no? Pero al mismo tiempo puedo hacer una redención, ¿no? Redimirme, Exacto. ¿no? Que es parte de lo que estás diciendo, que básicamente es no interferir en el proceso. Por ejemplo, cuando uno lleva adelante ese tipo de sesiones, al igual que tú también lo haces por tu lado, no interferimos en las personas, o sea, no las tocamos, no les hablamos, no nada, sí, como tú dijiste, las cuidamos y acompañamos en el proceso. Somos acompañantes del proceso, no somos gurús, no somos guías, no somos el que lo cura, no somos el chamán, no. La persona es su gurú, su guía, su chamán, su médico, su propio terapeuta, porque hay cosas que por mucho dinero que te paguen, no te las van a contar porque son sus más profundas vergüenzas o humillaciones. Sí. Y se vale tener cosas propias, pero si tú estás dispuesto a trabajarlas, son los momentos perfectos para poderlas chambear. Entonces sí es muy importante que también nosotros, pues, para poder a compartir la medicina, ya la hayamos tomado, pero ya hemos llegado a ese punto de entender que sí. Gracias por permitirme que te esté acompañando, sí. Pero el proceso lo vas a hacer tú. Yo no curo ni un pulque. Nadie cura nada, que quede claro. Hola. Yo no curo ni un pulque, usted es el que va a hacer todo, usted es el que va a hacer su proceso personal y el que va a llevar su propio entendimiento. Exactamente, sí, bueno, si me habrá revolcado la ayahuasca, ¿no? Fácil. El mostrarme la arrogancia y la soberbia que uno pudo haber tenido en algún momento, y lo mismo el bufo también, o sea, te lleva a mostrarte toda esa parte de la cual tenemos que hacernos responsables. Por eso la autorresponsabilidad dentro de esto es lo primero y es fundamental. Sí. ¿Hay un acompañamiento? Sí. ¿Te van a apoyar? Sí. ¿Hay herramientas técnicas? Sí, pero la mayor parte del trabajo lo estás haciendo es como mismo. Cuando antes, ahorita porque pues ya hay teléfono y mandas mensaje, ay, oye, ¿quieres salir, no? Pero antes era de que tengo que ir a pedirle permiso a su papá para que me deje salir, ¿no? Amigo, acompáñame. Pues de modo que el amigo fuera el que le dijera, oiga, que si la deja salir, ¿no? Tú quieres, tú llegas y tú pides el permiso. Así son las medicinas. Exacto. Está alguien acompañándote para que te dé valor, para que te dé confianza, para que, pues ya si te dicen que no sientes tan feo. Pero en realidad el proceso es personal. Exactamente, exactamente. También dentro de la ayahuasca no existe muerte ninguna, o sea, no existe tampoco sobredosis, porque además, porque también me lo han preguntado, ¿no? Digo, como en esto que hablábamos del tema de la ayahuasca, como hay distintos tipos de graduaciones, y la densidad también es lo que marca lo amargo que esté, incluso existe lo que es la ayahuasca miel, que la ayahuasca miel es fuerte, pero no tiene el sabor amargo de una ayahuasca común y corriente, ¿no? Sí, por los alcaloides que tiene la plantita que lo hace. Exactamente, entonces hay personas que solamente con 100 ml o menos de 100 ml, 50 ml, dependiendo también del tipo de ayahuasca, ya después no quieren la segunda, no quieren la tercera. ¿Ah? Por el mismo sabor ya no quieren volver a sentirlo, entonces eso no sucede. Sí, no, tenemos la idea de que algo que es amargoso, ay, es tóxico, sí. ¿No? Me va a hacer daño, me va a pasar algo, ¿no? No, en realidad sí es una cuestión bien interesante, porque es que la mayoría te cuenta, ¿no? Que cuando vomitan es cuando entras al proceso. Sí. Y fíjate que clínicamente se ha identificado como este punto en un nivel en el que llega al tope, a la meseta máxima, o sea, al punto máximo, y empieza a ser una meseta de mantenimiento la cantidad de ayahuasca, o sea, la cantidad de DMT, que en el caso también de los DMT de la ayahuasca, aquí no son específicos para los los receptores serotoninérgicos 5-HT2A, trabajan también en los 1A, o sea, no es específica, y en los 3, entonces hay por ahí receptores serotoninérgicos que desencadenan el vómito. Entonces, cuando ya llegas a ese tope, donde ya están actuando a nivel de tus circuitos cerebrales, ya hay una correcta saturación de los receptores, por eso hay ese estímulo de la náusea, o sea, de la náusea y el vómito, por eso se asocia cuando dicen, ya una vez que vomitas, ya van a entrar. Exacto. No es tanto por el sabor, esto no es porque ya se llegó a esa concentración máxima. Excelente. Y pues ahí igual, si puedes y que quieres mantenerte, y que no les dé miedo tomarse la segunda y la tercera, porque acuérdense que los DMTs se metabolizan rapidísimo, entonces si yo ya estoy en un punto, ya vomité, ya mi cuerpo, ya esos receptores ya me dijeron, ya están actuando todas las demás moléculas de DMT en tu cerebro,
a partir de ese momento acuérdense que ya viene el bajón, o sea, ya viene la degradación de la molécula por las monoaminoxidasas, entonces, bueno, que el CAPI por ahí va a andar haciendo lo suyo, ¿no? De evitarlas, pero a partir de ahí, cuando se te ofrece la segunda o la tercera, tómala con confianza. ¿Por qué? Para que ese viajecito te sea un poquito más largo y más placentero, porque después cuando uno aprende a pilotear la nave, Sí, ya dice, oye, pues me faltó, ¿no? Oye, pues sí. este proceso no estuvo tan fuerte como yo escuché, también no tener la expectativa, pero sí es bien importante que si se te está ofreciendo una segunda copita, si es por miedo que digas, ay, miedo, no, sí tómenla. Si es porque tú ya te sientes en un estado chido y ya para ti ya está bien así, también se vale. Pero si es por miedo, no, o sea, quítense el miedo. No se van a morir por ayahuasca. Excelente. Hablaste del vómito y también pasa que vamos al baño también. Entonces esto es lo que nosotros le llamamos la purga. Así es. Lo cual es una liberación. Depuraciones de la mucosa digestiva, de la mucosa gástrica, estímulos también a nivel de la adenohipófisis del cortisol, ¿no? de la hormona corticotrópica. O sea, hay muchísimos estímulos que te ponen como lo que llamamos, estimulan el sistema simpático, ¿no? Uh-huh. Que la huida, esto, aquello, y pues sí, como sentimos, ay, el retortizón, ay, quiero ir al baño, pero sí son purgas, yo le llamaría eléctricas, Okay. ¿no? Y al mismo tiempo fisiológicas, porque sí hay por ahí pues los metabolitos de algunas otras sustancias nocivas, sacas por ejemplo pues la gente que tiene temas de estreñimiento, ¿no? También ayuda muchísimo a esta parte de mejorar la unión de las células enterocromafines, mejora también al mismo tiempo, al ser un fermento también, ayuda al mismo tiempo a la microbiota, entonces también es una depuración positiva. Excelente. Además se siente esa liberación. Cuando Uh-huh. uno pasa por ese proceso y dice, ¡wow! Saqué toneladas. Y es que sabes también en lo que son las cuestiones de como medicina energética le llaman a que cuando tú eres muy estreñido, eres una persona muy aprensiva, ¿no? Muy Claro. Entonces imagínate poder que si quieras o no, liberes este proceso digestivo porque te tienes que rendir, porque la abuelita ayahuasca ya te rindió. Exacto. Ya te le dijiste, ok, sí, mamita, como lo que tú me digas, ¿no? Y esa rendición, ¿cómo te liberas también? Físicamente desbloqueas centros eléctricos importantísimos, ¿no? Que le llaman energéticos, pero para mí son más eléctricos, ¿no? Ok, perfecto. Referente a la ayahuasca, ¿algo que se nos olvide? Referente a la ayahuasca, hay una película buenísima en Excelente. Netflix que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es del capi, es de la planta del capi. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Igual la ponemos acá en el video. Ajá, igual. les pones Sí. el link. Hay una que se llama La brasa de la serpiente, que es muy buena también, véanla. Pero, pues creo que sí, La brasa de la serpiente. Trata de un indígena que pierde la memoria y él se pierde en el tiempo, pierde la memoria y se le olvida cómo hacer sus propias medicinas, incluso, ¿no? El mambé, el rapé, todo. Está muy bonita, véanla, y habla de que el capi es un arbolito que también produce caucho, y cuando empezó pues la era del caucho, pues empezaron el extractivismo, ¿no? Del capi, entonces lo cultivaron, o sea, lo robaban de las comunidades, lo reventaban, se lo llevaban todo, y se trata de que este hombre en su pérdida de memoria sabe que lo único que tiene que hacer es proteger el último árbol de capi, y en su pérdida de memoria no se da cuenta que lleva al enemigo a obtener el último árbol, que lo querían usar justo para el caucho, o para llevárselo y sembrarlo y obtener el caucho, pero él lo hace que se coma la flor del capi, lo lleva a un viaje de introspección en el cual él se convierte en un guardián de la selva. Wow, Véanla, es maravilloso. Hay una película que no me recuerdo ahora el nombre, pero después ya la buscaré y la pongo acá también, que no sé si tú la viste, que son de unos niños que se perdieron en Colombia y está en Netflix, capaz que ya la sacaron, en lo cual ya estaban desesperados, y los indígenas resulta que se ponen a tomar ayahuasca para encontrar a los niños. ¡Anda! Sí. Sí, qué interesante. ¡Wow! Y los encuentran. Y ya me acordé de otra. ¡Ay! gracias a la ayahuasca, que en realidad en Que Colombia sí, se le dice que yagé, sí, yagé. el yagé, lograron encontrar a esos niños. Ay, y fíjate también que habla como de regresar a tus raíces, una chica que es policía, ese sí no me acuerdo el nombre, pero es una serie, también es de Netflix, una chica que es policía,
y pues, tiene quemaduras, pero no recuerda por qué motivo tiene quemaduras. Ya cuando la mandan a trabajar en un crimen que había pasado cerca de la selva, pues ella en la investigación regresa a lo que fue su casa, tiene recuerdos y pues la llama la selva, ¿no? Justo tiene un reencuentro con la medicina ancestral, y cuando ella toma la ayahuasca es justamente cuando... Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención de esta película? Justo porque me gustó. Porque quien la hizo, o sea, el productor, el director, yo estoy segura que la tomaron, porque la forma en la que pasa cuando ella toma y entra en sus visuales y empieza a tener estos desprendimientos, o sea, es lo que tú ves, o sea, no sé cómo lograron, ¿no? Esas imágenes, esos efectos, vaya, para que tú estés viendo esa geometría sagrada, esa fractalización, cuando ella empieza a hilar esas conexiones y resuelve su trabajo, pero al mismo tiempo hace su trabajo personal de regresar a sus ancestros. No, es una maravilla. Es una maravilla. Y las historias se quedan cortas comparadas a lo que normalmente totalmente. Vamos con el DMT. Si bien lo estuvimos mencionando a través del bufo, el ayahuasca y en la entrevista anterior, hablamos que el DMT, y me gusta traer este tema porque sabemos que en algunos países está prohibido, lo cual es completamente ilógico, irracional, porque el DMT es la dimetiltriptamina, que nuestro propio cerebro lo genera, ¿no? Así es, por supuesto. Plantas, animales y nosotros, ¿no? Lo producimos. Entonces, las triptaminas son justamente moléculas súper interesantes que hacen muchísimas funciones corporales. En el caso de las dimetiltriptaminas, nos regalan, porque es un regalo maravilloso, estas experiencias también psicodélicas introspectivas, somatosensoriales, maravillosas, pero no hay motivo de prohibición. Exactamente. Motivo médico clínico, en contexto real no lo hay, de abuso de sustancias tampoco la hay, no hay un estímulo a nivel del centro de recompensas dopaminérgico, entonces no la hay. Entonces realmente sí es un absurdo y deberíamos de... las tienen, me parece que catalogadas. Aquí en México, por ejemplo, y en Estados Unidos están en los cuadros que le llaman la clasificación 1, ¿no? De sustancias. Fíjate, la clasificación es sustancias que ponen en riesgo la vida y no tienen utilidad terapéutica. En esa clasificación. Ahora, ¿no? qué contradictorio, ¿no? Porque lo pueden ver también en el informe en el canal, porque lo subí, el informe sobre que la FDA de Estados Unidos acaba de mencionar a la utilización del bufo alvarius como terapia como innovadora e importante. Así Qué es. chiste, o sea, ¡ey! Sí, las triptaminas, fíjate, el bufo alvarius, el de la ayahuasca y las triptaminas de origen micótico, ¿no? Las de los honguitos, de la psilocibina, o sea, son maravillas terapéuticas con potenciales no nada más en los procesos neurales, neurológicos, psiquiátricos, sino también en la práctica clínica diaria. Exacto. Enfermedades autoinmunes, cáncer, alergias, todos estos temas inflamatorios, ¿no? El cortisol elevado, los síndromes serotoninérgicos, hay una serie de formas de enfermedad que ya se volvió un estilo de vida actual, estar en el acelere y llevar a tu cuerpo a un extremo, ¿no? Que pierde, justamente lo llevas al límite de sus funciones y empiezas justamente con todas estas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Diabetes, cáncer, hipertensión, que ahí también tenemos una respuesta bien importante, ¿no? De la modulación de todos estos sistemas hormonales. Excelente. Entonces no existe motivo por el cual Motivo clínico médico no hay motivo no clínico existe. por el cual sigan siendo catalogadas como sustancias que ponen en riesgo la vida. Excelente, maravilloso. Ketamina, segunda parte. Ketamina, segunda parte. Y después vamos con el LSD, que claro. los psiquiatras están empezando a utilizar el LSD, y de forma terapéutica, hay terapeutas que también están utilizándolo. Después vamos con eso, pero vamos con la ketamina. La segunda parte es un pedacito que nos quedó pendiente de la vez pasada. Sí, estaba tan emocionada porque me dejaron hablar de la ketamina. Me gusta tanto. En la parte de consumo recreativo, cuando se utiliza en combinación con alguna otra sustancia, ¿no? Para tener visuales, ¿no? La vía nasal o las otras vías, el consumo constante genera algo bien interesante, que es la cistitis intersticial por consumo de ketamina. Okay. O sea, hay dolor al orinar por Okay. consumo constante de ketamina. Okay.
Normalmente pues tú llegas al médico, es que aparte es algo por lo que vas, porque es bien incómodo, ¿no? Un tema de vías urinarias, por el motivo que sea, irritativo, infeccioso, anatómico, el motivo que sea, es muy incómodo. Necesitas algo para que se te quite la incomodidad. Entonces vas al médico e imagínate que te hagan 1000 estudios, examen general de orina, ultrasonido, todo, y nada más no saben por qué tienes un tema urinario, ¿no? Y tú así como que, mamá, ¿cómo te explico? Tu expediente, ¿consume sustancias? No. Es muy común la cistitis intersticial por consumo lúdico de ketamina. Ya se ha visto de 1000 formas cómo tratarla, les dan antibióticos, les dan antiinflamatorios, les dan antimicóticos, les dan hasta antihistamínicos para hacer un tema reactivo. Pero aquí es bien interesante porque la ketamina inhibe la producción de histamina a través del mastocito. También por eso la hace tan segura como administración de como un anestésico, porque evita, o sea, esa crisis de histamina, ¿no? O sea, al inhibir el mastocito, a la excreción de histamina por el mastocito, pues obviamente no puede ser alérgica. La ponen les dan hasta esteroides para quitarles la molestia. Nada les quita la molestia. Y ahí está el porqué. Una parte interesante que hace la ketamina únicamente a nivel del epitelio de la vejiga es que se rompen unas pequeñas uniones o se alteran unas uniones de una glicoproteína que se llama ecaderina. Esta proteína lo que hace es que, bueno, las células deben de tener uniones. Estas uniones sirven como pues, canales iónicos para transporte, justamente le llamamos desmosomas para que se queden juntas o incluso siguen como adherencias, ¿no? Entonces en la parte justo de lo que es la adherencia, la ecaderina genera en la parte extracelular y intracelular con lactina una fuerza mayor del esqueleto de la celulita, o sea de lo que es la actina, para que se mantenga esa unión. Lo que pasa con la ketamina es que al tener esta alteración de la ecaderina, produce que estas células ya no tengan esa misma fuerza, esa formación, y se ven pequeñas fisuras a nivel del epitelio de la vejiga. ¿Cómo lo tratamos? Obviamente la gente te va a decir, deja de consumir. Les vuelvo a decir, yo no estoy peleada con los consumos, ¿no? Al contrario, buscamos un porqué. Y sí, efectivamente, ¿no? Dejan de consumir la keta y se les quita la molestia, pero pues no es algo que vayas a decir, ya nunca en la vida, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos o el tratamiento que hacemos es a nivel local, es a nivel de la vejiga. Se hace un pequeño lavado vesical, con alguna pequeña sustancia antiinflamatoria, y aparte se pone un hialuronato local. Entonces eso mejora las uniones desmosomales nuevamente, y aparte que tomen colágeno tipo 1. Tipo 1 porque es el que más se absorbe, ¿no? Tenemos varios tipos de colágenos, que son estructurales y demás, pero en este caso el tipo 1 no nada más es estructural y es importante para estas uniones, estas adhesiones, sino que es el que mejor se absorbe a nivel digestivo. O sea, es el que te pueden vender, este tiene del colágeno tipo 3, 4, el que se absorbe, y está clínicamente, hay estudios de esto, es el colágeno tipo 1, entonces también le vas a ayudar a tus articulaciones, ¿no? Ayudas a tu recambio de líquido intraarticular, pero nos va a mejorar esas uniones que se llegan a romper, ¿no? Entonces era como una cuestión sí importante, porque no es como tal una cosa que les vaya a poner en riesgo la vida, pero así es un pequeño adverso que genera esa incomodidad de estar yendo, o sea, disuria, ¿no? De que me duele, poliaquiura, estar yendo a cada rato y con molestia. Entonces estos síntomas que pueden estarte tratando por 1000 cosas y no saber qué es, pues por consumo constante de ketamina. Está muy bueno lo que estás diciendo, porque sabemos muy bien, hoy en día, sabemos que hay quienes lo utilizan de forma recreativa y capaz que no están informados sobre este tema, ¿no? Exactamente. Entonces compartir esta información es súper importante, de que sepan de que y que hay solución, que no es así que nada te regañen y ya te hizo daño, o sea, no, o sea, se ha demostrado únicamente a nivel del epitelio de la vejiga, ¿no? Porque al rato me van a estar inventando, porque las ecaderinas son unas glicoproteínas muy importantes, que estén estables y que sus uniones estén bien, sus esqueletos de actina estén bien, porque es una digamos, una forma en la cual evitamos que el cáncer avance, en este caso, ¿no? Que haya una metástasis o que invada la membrana basal, que crezca la célula de forma invasiva. Entonces es una forma en la cual entendemos que evitamos también que esas celulitas pasen de la membrana basal. Al rato me van a estar diciendo que la keta promueve una cosa o la otra. No, es únicamente a nivel del epitelio de la vejiga, y pues tiene solución. Excelente, perfecto, bien.
¿Algo más sobre la queta? Algo más sobre la queta, pero la verdad es que espero que así como este renacimiento psicodélico, este acuerpamiento de otras medicinas, también tomemos en cuenta, ¿no? De posibilidades terapéuticas de este nuevo tipo, ¿no? Que no nos cerremos, que no juzguemos nada más por los consumos. Estoy de acuerdo. Bien, estoy de acuerdo. No, y en los procesos de acompañamientos en México se le llaman, ¿no? de bien morir, hay algo que se llama protocolo de sedación terminal. No es eutanasia. Protocolo de sedación terminal es algo muy distinto. Es justamente que tú bajes las catecolaminas propias del cuerpo para que tu paciente no te dure, o sea, si te iba a durar 3 meses en agonía, tú lo mantengas dormido, Claro. y sin dolor, y obviamente al bajar esa respuesta orgánica, Claro. pues va a tener menos tiempo, ¿no? Es acortar el periodo de agonía. Y en los protocolos de sedación terminal, el uso de fentanilo, el uso de ketamina, son bien importantes. Ok, bien, Son perfecto. angelitos para ayudar al bien morir a la gente. Ok. Y a veces no tenemos la posibilidad de dar dignidad en vida, hay que aprender a darla en muerte, ¿no? Exacto. Bien, perfecto. LSD. LSD. ¿Qué tema el LSD? Que de alguna manera también está estigmatizado. ¿Qué puedes decirnos sobre el LSD? Bueno, el LSD ya utilizamos a uno de sus primos hermanos en la farmacéutica todos los días, la ergotamina. ¿no? Ok. La ergotamina viene de la misma línea del LSD, ¿no? Del ergot. Hay que recordar que se sintetiza de un hongo parásito, el cornezuelo del centeno, que por allá por las épocas de las brujas decían que envenenaban el pan, y que las fiebres del centeno, y hasta hay un santo que lo ponen que ayudó a que se quitara la fiebre del centeno. En realidad lo que hacían es que no le quitaban el parásito al centeno y así hacían el pan. Entonces este pequeño honguito pues sí es de mucha importancia clínica, una porque es peligroso para la piel, te puede generar una necrosis, ¿no? Una gangrena, pero cuando ya se lleva al laboratorio y es bien trabajado y se hace una síntesis efectiva de sus componentes, pues una de las sustancias es el ergot. Del ergot viene la ergotamina, que es un medicamento que utilizamos para la gente que tiene migraña, para los dolores de cabeza severos. Y por ahí, unos pasos más, pues viene la síntesis que es la dietilamina de ácido lisérgico, ¿no? Que es el LSD, el famosísimo LSD, que tiene a su primo natural, que es la amina de ácido lisérgico, que es el LSA, aquí en México. Se conoce como ololiuqui. Ololiuqui significa cosa redonda. Es una plantita que vemos como una enredadera muy común de color azul, muy bello, y la semilla es la que se utiliza y contiene LSA. El LSD pues viene del cornezuelo del centeno, y pues fue interesante, ¿no? El descubrimiento fue un hallazgo, porque justamente Hoffman estaba investigando los distintos componentes, y el número tal fue el que dijo, bueno, pues accidentalmente, ¿no? Todo comenzó como un accidente. Cuando tiene ese viaje tan afamado que todo el mundo recuerda, ¿no? De la bicicleta, y dice, lo voy a hacer nuevamente, se da cuenta que justo la molécula no nada más tenía un potencial terapéutico a nivel psicológico, mental, sino también a nivel clínico, ¿no? Antes de que existiera la prohibición, ¿no? Que tipo Asingler empezara con la prohibición y a perseguir toda la persecución, que empezaron a comercializarla, ¿no? Los laboratorios, me parece que era, no recuerdo si era Pfizer, no recuerdo qué laboratorio fue el que la sintetizaba, igual la mandaban a las universidades y al ejército, rollo, para que se hicieran pruebas clínicas, porque se dieron cuenta que era maravilloso para el trastorno de estrés postraumático de la gente que se iba a la guerra, ¿no? Y empezó, no crean que las microdosis son de ahorita, no, preciosos, no las inventamos nosotros, se utilizaban desde la antigüedad, desde las épocas de reyes y reinas antiguos, tomaban microdosis de honguitos, ¿no? O sea, si hay testimonios, hay por ahí la historia escrito que se utilizaban, que comían todos los días, ¿no? La trufa, ¿no? En este caso el galindoy, la sopa que se llama galindoy, que es la trufita con psilocibina. O sea, sí ya se usaban las microdosis, no estamos descubriendo el hilo negro, estamos retomando conocimientos ancestrales. Y el LSD se utilizó como microdosis mucho tiempo. De hecho, se hicieron estudios clínicos de la gente, o sea, agarraban de chile de mole de pozole, un albañil, un diseñador gráfico, un dentista, un vendedor de periódicos, o sea, de todo el contexto que tú te pudieras imaginar, justamente para no meter ese sesgo de decir que nada más es una estructura social a que uno tenía acceso, claro, o dos, tenía un cambio a nivel cerebral. Y entonces empezaron a dar cuenta, ¿no? Que la gente lo que decía era,
tengo más control de mis emociones, tengo más claridad mental, estoy de mejor estado de ánimo, he tenido la fortaleza mental para cambiar el escenario de mi vida, para renunciar a mi trabajo, el que era diseñador, o sea, tuve mejores ideas, pude pintar mejores obras, me llegaron las musas, ¿no? Entonces, como las microdosis empiezan a aumentar justamente, a los receptores serotoninérgicos empiezan a echar a andar las funciones cognitivas superiores. ¿Cuál es la cosa bien interesante y divertida del LSD? Justo que como es pariente, ¿no?, de la ergotamina, tiene un potencial neuromodulador. Ayuda a quitar el dolor por enfermedades neurales. Y también, como ayuda a la neurogénesis, para mí es una de las cosas más chulas que hay para pacientes que tienen que estar en rehabilitación. Hace algunos años, más o menos unos 4 años, me hicieron una entrevista y yo ya trabajaba con microdosis de LSD. Y los comentarios eran: estás cometiendo un delito, pero, no sé qué, pero te van a descubrir y ¿no? Incluso hasta amenazas llegué a recibir porque dije abiertamente que yo trabajo con niños en microdosis de LSD. Si vieran a la fecha la evidencia anecdótica y el registro que tengo clínico de los pequeños que tuvieron tratamiento con LSD, que llegaron niños que ya por máximo beneficio los daban de alta por parálisis cerebral infantil, los daban de alta y ya llévaselo en una camilla a su casa, nunca va a caminar, ya nada más espera que el niño, no hay nada que hacer. Y que 4 años después lleguen, ¡pah!, tirando la puerta del consultorio diciendo, ya llegué. Wow. O que empiecen, a lo mejor se les hace mucho, ¿no? En 4 años, ¿hay cuánto tiempo? Pero que un pequeño con parálisis cerebral infantil balbucee y tenga control de esfínteres, es una condición clínica impresionante. Y la gente que tiene que hacer rehabilitación porque el brazo, el pie, porque una lesión crónica, porque le operaron, le segmentaron un nervio, X cosa, y este potencial de crecimiento dendrítico y de neurogénesis les ayude junto con la rehabilitación y los estímulos a nivel cerebral de funciones cognitivas superiores, ¡pah!, madrazo terapéutico. Sí. En realidad, para mí el LSD, no nada más la dosis completa o la dosis lúdica, sí, es una verdadera maravilla porque es antiinflamatorio, regulador inmunológico, también trabaja en sistemas hormonales, en las lesiones neurales, ¿no? Remielinizante incluso, y que lo conjuntes, ¿no? Una experiencia, y después lo puedas conjuntar con las microdosis. Es una maravilla. ¿Remielinizante es que produce mielina? Ayuda a que, no la produce como tal, pero genera un estímulo para que el nervio pueda producir la mielina y reencapsule su capita, ¿no?, por así decirlo. Entonces hay pacientes que tienen dolores crónicos impresionantes y que no pueden, les manda su botellita de 3 mililitros. ¿Cómo, doctora? Con 2 gotitas, y trago el tramadol con pregabalina, y me trago esto, y me pongo el parche de buprenorfina, y me pongo esto, y me pongo aquello, me pongo no sé qué. Y no creen que con 2 gotitas abajo de la lengua vayan a tener un beneficio. Y entonces empiezan con sus 2 gotitas sublinguales, ¿y qué crees? Doctora, ¿qué me dio? ¿Qué pasó? Claro. ¿Sabes qué? Creo que todos hemos pasado, tú, yo, hemos pasado por el tema de la calumnia, injurias, perseguidos, o sea, se han dicho de nosotros muchas cosas que no son ciertas. También es algo que tenemos que asumir nosotros porque estamos en esto. Pues sí, ni modo. Estamos jugados, como quien dice, pero sabemos que funciona, sabemos con los que estamos trabajando, colaborando, sabemos que funciona, porque además ha pasado primero por nosotros. Exactamente. Y dime tú si no, la experiencia con el LSD es tan majestuosa, sí, que a la gente que tú amas, a quien quieres, pues tienes que probarlo. Sí, ¿no? O sea, sí, es maravilloso. Y creo que tiene que haber que lo está viendo, pero me parece que sí tienen que acelerar los procesos, nuevos estudios para habilitar, si se quiere, con regulación y con demás, con cuidados o lo que sea, pero creo que se tiene que empezar a retomar la utilización. Lo único que logran con la prohibición, hay medidas menos fuertes que una prohibición. De hecho, en México se supone que es un país en donde no debería de haber prohibición, justamente porque la Suprema Corte ha decidido ampliar la esfera de la jurisdicción, es decir, proteger, ¿no?, derechos, ampliar esas esferas. Entonces quiere decir que me vas a proteger, no que me vas a prohibir. Entonces, en esta parte hay medidas menos drásticas que la prohibición. La prohibición únicamente llega a la adulteración de las sustancias y a conseguirlas en el mercado negro.
¿no? Y a que tengas ahí sí eventos catastróficos, porque pues la gente consuma cosas mezcladas o cosas que no son puras, ¿no? Sustancias que no son buenas. Entonces esa es la parte más interesante de apelar, porque se quita el estigma, se acuerpe médicamente, pero al mismo tiempo que exijamos que se quite la prohibición. Así de sencillo, ¿no? Ya lo que ellos quieran hacer después, su tema político de regular, ¿no? Pero la prohibición no se puede permitir en un país en donde la Suprema Corte debe de apelar por ampliar una esfera de la jurisprudencia, o sea, porque te proteja más en vez de restringirte. Totalmente. Y esto para todos los países, para todos los gobiernos. O sea, además de que estamos hablando de autorresponsabilidad, de que ya somos todos adultos, cada uno sabe lo que va a hacer de su vida, y por más que esté prohibido, como tú bien dijiste, lo van a ir a buscar al mercado negro, lo van a ir a buscar a la esquina, como pasa hoy en día. A mi entender, esto ya a título personal, creo que también el tema de la prohibición tiene que ver para mí con un vínculo que está detrás, que tiene que ver con el tema de negocios. Hay otros movimientos detrás, porque no tiene ningún sentido estar prohibiendo este tipo de cosas. Pero bueno, nada, a que todo esto sirva para dar información, para apoyar, para abrir puertas de estudio, de investigación. Para que los médicos también volteen a ver posibilidades terapéuticas, posibilidades clínicas, ¿no? Tratamientos que no le van a afectar a tu paciente, o sea, que no tienes una dosis letal, en el que puedes ir haciendo un seguimiento y en el que tienes esta amplísima, o sea, en la especialidad que tú me digas, la que sea, te voy a encontrar una función de las triptaminas y de los cannabinoides, ¿no? O sea, de verdad, no importa cuál especialidad tú me digas, en alguna te va a generar una mejor posición, o sea, una mejor posición clínica, o te va a mejorar a tu paciente en algún contexto. Entonces debe de estudiarse y debe de hacerse parte de, ¿no?, la farmacología de los enteógenos, la medicina enteógena y la endocannabiología deben volverse importantes, porque del mismo modo, ¿no?, si nos vamos a estadísticas, cada vez la gente empieza a tener consumos a más temprana edad. Y cada vez crece más la población que tiene consumos. Entonces es ponerte una venda y amarrarte las manos el hecho de no conocer la forma farmacológica, las interacciones, qué dar, qué no dar, qué combinar, qué no combinar de las medicinas enteógenas, ¿no? Correcto. Bueno, agradecerte por este espacio, por tu tiempo, el cual es muy sagrado. Muchas gracias. Vale más que cualquier plata del mundo el tiempo, por compartir este momento que para mí es muy importante. Por tratar de llevar información que pueda ser útil, ¿verdad? Porque buscamos construir, hacer una red. Exacto. Y construir en conexión por el bien común, por el bien de la humanidad, de la gente, ¿no? Agradecerte la terapia que me regalaste de ketamina, la terapia de LSD que me regalaste también. No tengo palabras para agradecerte, o sea, muy feliz realmente. Y bueno, esperamos que toda esta información les sirva a alguien. Vamos a estar dejando en la caja de información tus datos, tu información. Claro. Para mí, ya te digo esto, ni te pregunté nada, pero para mí ya sos parte importante de lo que es el Instituto Terapéutico Espiritual Loto. Encantada, encantada. Sí. Tú cuando quieras me avisas, un Zoom, una plática en vivo, una charla, tú allá, yo acá, el tema que les interese. La verdad es que a lo largo de los años que llevo dando este tipo de terapias, haciendo la clínica con los enteógenos y con los adaptógenos y demás, tengo miles de recetas, ¿no? No por hablar de recetas como de cocina, sino de recetas terapéuticas que sí son enfocadas en cada paciente, ¿no? En la patología del paciente, para las enfermedades reumáticas inmunológicas, para procesos oncológicos, para metabólicas, demás. Entonces, para mí va a ser un gusto poder tener esta apertura y poder explicarle a profesionales de la salud que la mayoría empezamos por alguien que amamos, ¿no? Mi papá tiene tal cosa, mi mamá tiene tal cosa, oye, ¿qué te parece si lo ves? O ¿qué te parece si me explicas? Si hacemos esta terapia para él, para ella, ¿no? Para mí mismo. Entonces es una gran oportunidad y te lo agradezco así de todo corazón, y por supuesto a mí me fascina, me encanta, creo que se nota, ¿no? Que sí. es una de mis pasiones, y pues que independientemente de, como dijiste, ¿no?, la señalización, la burla, las denuncias, todo lo que venga, aquí estoy, aquí sigo y voy a seguir trabajando con las medicinas enteógenas.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por su atención. Nada, compartan esta información que sabemos que le puede ser útil a mucha gente y muy importante la parte profesional de la salud mental, que hay un gran tema a nivel mundial. Así es. No solamente en México, en Uruguay también. Hay un profundo problema en Uruguay con la salud mental y creo que tenemos que acercarnos justamente a los profesionales de la salud y que manejan de forma excelente todo esto, ¿no? Acá en México hay muchísima más información. Somos bien rebeldes. Es que acá en México nos dicen que no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero bueno, nada, darte las gracias nuevamente. Muchas ¿sí? gracias. Gracias. Gracias por la confianza. Por favor. Y bueno, nada, nos vemos hasta el próximo video. Chao. Sean felices y recuerden que el poder está en ustedes y que la conciencia los acompañe, la fuerza de la conciencia los acompañe. Gracias. Chau, chau, chau. Instituto Terapéutico Espiritual Loto. Las herramientas naturales, medicinas ancestrales indígenas. Incilius alvarius. Pillomedusa multicolor cambo. Nicotiana. Tabacum rape. Ayahuasca. Sananga. Que utilizamos en nuestro instituto están todas debidamente protegidas internacionalmente por las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones, aprobada por el número 107º, pleno el 13 de septiembre del 2007, específicamente los artículos 2, 11, 12, 31, 34 y 36. Advertencia importante. El uso de plantas maestras o herramientas medicinas ancestrales como el bufo alvarius, ayahuasca o el cambo no es un juego, una moda ni una vía de escape. Estas sustancias son herramientas sagradas que deben ser utilizadas con profundo respeto, preparación adecuada y en un contexto seguro, guiado por personas con experiencia y propósito espiritual. No son para todos ni en cualquier momento de la vida. Quien decide acercarse a ellas debe hacerlo con responsabilidad, conciencia y un verdadero deseo de sanación y transformación interior. No promovemos la utilización de ningún tipo de sustancia legal o ilegal. No recomendamos la utilización de estas sin una guía y sin una preparación previa. Se requiere de autorresponsabilidad. Atentamente, presidente del Instituto Terapéutico Espiritual Loto, Lucio Hans. Instituto Terapéutico Espiritual Loto, con personería jurídica y habilitación del Ministerio de Educación y Cultura, y reconocido por el Ministerio de Salud Pública. Instituto Terapéutico Espiritual Loto, con personería jurídica y habilitación del Ministerio de Educación y Cultura, y reconocido por el Ministerio de Salud Pública.